Uno. Everyone's ready. Do we start? Is it time? Bienvenidos, hermanos. ¿Cómo están? Amén. ¿Listos para alabar al Señor este día? Amén. Gloria a Dios. Esta canción se llama La bondad de Dios y eso lo reflejando en esta semana. ¿Tuvieron buen Thanksgiving? Ya. Hey. Man, solo de estar agradecido de la bondad de Dios, ¿no? Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Una vez más, te amo, Dios, y tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan fiel, con mi sed, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me ha guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, y en mi vida ha sido tan fiel, con mi sed, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, oh, sí. Y en mi vida ha sido tan fiel, con mi sed, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y en mi vida
tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios, y en mi vida ha sido bueno. Si en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Mi vida está en la bondad de Dios. Quiero enseñarles este es un nuevo canto porque ya es Navidad, ¿verdad? Sí. Maybe. Ahora comenzamos nuestro nuevo, ya empezamos la Navidad, ¿no? Todavía no está decorado, pero ya la otra semana, maybe. Pero este canto es el que vamos a entrenar este año para Navidad. So quiero que lo aprendamos y es fácil. El coro va así, mira, les voy a enseñar. Y digno eres tú. Digno eres tú, ha llegado la promesa, su nombre es Jesús, y digno eres tú. ¿Está fácil? Yeah. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración, y maravillados se postraron ante ti, y todo para decir: digno eres tú, Jesús, y digno eres tú. Digno eres tú, ha llegado la promesa, su nombre es Jesús, y digno eres tú. Y gloria en lo alto, y al mundo paz, vino el Rey, Hijo de Dios, y ante lo unimos al coro celestial. Aleluya, aleluya, y digno eres tú, y digno eres tú, ha llegado la promesa, su nombre es Jesús, y digno eres tú, y digno eres tú, y digno eres tú, ha llegado la promesa, su nombre es Jesús, y digno eres tú. Y siempre con nosotros, Salvador eterno, Emmanuel, reinas con nosotros, y toda la tierra tuya es. Salvador nosotros, Salvador eterno, Emmanuel, y reinas en los cielos, y toda la tierra tuya es. Siempre con
Salvador eterno, Emmanuel, y reinas en los cielos, y toda la tierra tuya es, y digno eres tú, y digno eres tú. Ha llegado la promesa, su nombre es Jesús, y digno eres tú, y digno eres tú, digno eres tú. Ha llegado la promesa, su nombre es Jesús, y digno eres tú. Ha llegado la promesa, y su nombre es Jesús, digno eres tú, y digno eres tú. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, y vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios, y vine a alabar a Dios, y vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, yo vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, y vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, yo vine a
es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanzas y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Gracias, Padre, te damos por las bondades que has derramado para nosotros en esta mañana, Señor. Por todo lo bueno que eres para con nosotros, Señor, por poder tener el soplo de vida, Padre, y poder estar aquí en esta iglesia, Señor, adorando tu nombre, Señor. Sea, Señor, estas alabanzas, Señor, que llegue delante de tu presencia, Señor, con olor fragante, Padre. Bendice nuestras vidas, bendice la vida de Alex, bendice la vida de Teresa, Señor. Guárdanos y bendícenos, Padre. Especialmente en este momento, Padre, que vamos a oír tu palabra, Señor, a través de nuestro pastor, Señor. Guárdalo y bendícelo, Señor. Úsalo, Señor, en esta mañana, Padre. Y de igual manera, Señor, te pido por los niños que van a salir, Señor, que tú los bendigas y tú los guardes, Padre. Bendice a las maestras, Señor, y bendice este día, Padre. Te dejamos todo en tus manos, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Me identifiqué fácil ayer en la mañana. Tuve la oportunidad de ver un rato el partido del Mundial. Y, y y me identifiqué fácil con alguien que puso en el Facebook. Puso, aquí estoy en Qatar viendo el partido del Mundial. Y después dice, encatarrado pues. Porque amanecí encatarrado yo también, ¿no? Así que se las arreglan de algún modo para hacerlo reír a uno, ¿no? Y pues de una vez, anticipadamente, ando un poquito a la distancia de ustedes, aunque yo sé que la gripe anda por todos lados, ¿verdad? Pero estábamos recordando con mi esposa que el año pasado en esta fecha me quedé afónico y no pude hablar para nada. Y de emergencia mi papá vino y predicó por mí, ¿no? Como que una vez al año me visita esta situación. Vamos a ir agarrando récord para agarrar vacaciones de una vez para este tiempo, ¿verdad? Okay. Hermanos, yo tengo la intención siempre de ir tocando los temas de acuerdo a lo que estamos viviendo en el mundo. Y pues terminamos la serie de actitud de gratitud, ¿no? Que tenía que ver con la acción de gracias. Y que bueno, hay una cantidad de views bien elevada de estos últimos mensajes. La gente nos está viendo a la distancia y damos gracias a Dios por ellos, porque a la distancia pueden ser bendecidos también igual que nosotros aquí cerca, ¿verdad? Ahora tengo como propósito comenzar esta serie de sermones acerca de la Navidad. Es un tema muy conocido, no hay mucho que hablar de eso. La gente que no lee la Biblia, la gente que no sabe de Cristo, que no tiene idea de la vida cristiana, conoce estas historias y las sabe muy bien porque, bueno, Hollywood hace su buen trabajo en las películas, ¿no? Y mucha gente, por curiosidad o porque están ahí, oyen las historias. Algunos son escépticos, no las quieren creer y buscan contradecir lo que ahí está en la Biblia, ¿no? Me acuerdo que
Una vez estuve dando una serie de mensajes sobre el libro de Jonás y estaba leyendo las personas escépticas del libro de Jonás. Y algunos de ellos se agarraron bien fácil a decir es imposible, no hay manera que una persona esté 3 días en el vientre del pez y que esté vivo, que lo encuentren vivo. Y estaban buscando por la ciencia para probar que eso no era posible. Porque Jonás dice que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y el pez finalmente lo vomitó. Y salió vivito y coleando el Jonás. Y todavía Dios le dijo, bueno, te dije que fueras a Nínive, vete para Nínive. Y se fue a predicar a Nínive. Pero en esos días que estaban haciendo esa investigación, cosas que Dios hace, allí en Miami habían unos barcos balleneros, de esos pescadores que se dedican a capturar ballenas. Y la sorpresa de ellos fue que uno de sus compañeros se había perdido hacía 3 días. Y cuando abrieron la ballena, allí estaba. Llamaron a los paramédicos y siguió vivo el hombre. Justo cuando los escépticos estaban queriendo probar que eso no era posible, ocurrió ese hecho verídico en Miami. Entonces lo que vamos a estudiar, a ver hoy, tiene que ver con cosas así. Yo he tratado en este dibujo, gracias a Dios por Alex, que siempre me echa una manita ahí con arte y diseño, ¿no? Y se las arregla. Yo le digo, esto es lo que tengo en mente, y digo, mire qué hace, y al rato me aparece, ¿qué le parece esto, no? Voy a tener 4 sermones, uno de ellos va a hablar de las estrellas, hizo un grupo de estrellas ahí arriba, como ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Y el siguiente sermón va a ser una visita al pesebre, y me dibujó un pesebre aquí. Y el tercer sermón va a ser viajando hacia la cruz, ¿verdad? Y el cuarto sermón va a ser con Jesucristo otra vez, ascendiendo al cielo en una nube. Entonces cada semana van a ver una foto diferente en las páginas sociales. Ahora está una que habla directamente de las estrellas. Esta semana van a comenzar a ver una que habla sobre el pesebre, y la siguiente sobre la cruz, y la siguiente dice nubes. Porque la idea mía en esta Navidad es, recuérdense que yo tengo algunas rimas que hago cada año, ¿no? Por ejemplo, hace años yo hacía esa rima: nada le pasa a los hijos de Dios sin que Dios lo permita, y si Dios lo permite es porque tiene un propósito. Esa no me la inventé cuando comenzó la pandemia. Yo tengo años diciendo esa rima. Pase lo que pase, Dios tiene el control. Y entonces lo mismo ocurre en Navidad. Siempre que yo digo, aún en oración, digo, gracias Dios por Jesucristo que vino y nació en Belén, pero no termino ahí. Nació en Belén y murió en Jerusalén. Porque todos nosotros nacemos para morir. Pero Jesucristo nació igual que nosotros para morir, un lugar ya destinado para nacer, un lugar ya destinado para morir. La meta de él al pasar por este mundo era no solo morir como cualquier hombre, sino como morir como un redentor de la humanidad. Entonces, si decimos que Cristo vino y nació, solo estamos quedándonos cortos. Pero tenemos que decir que él también murió. Y es interesante porque igual como la profecía lo decía, ¿no? Nació en Belén, pero murió en Jerusalén. Entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre no sé cómo estoy aquí con esto, sobre este tema, acompañando a los magos, Mateo 2, 1 al 11, y quise hacerlo así para que tengan una idea ipsa en esta Navidad 2022, estar acompañando a los magos. De un momento a otro se me ocurrió la medida de distancia que hay entre Ur de los Caldeos, donde salió Abraham, hasta Canaán, que es la tierra prometida, donde está Jerusalén, es de 1500 kilómetros aproximadamente. Pero Abraham salió de aquí de Ur de los Caldeos
para llegar aquí a Canaán, pero no hizo lo que Dios le dijo exactamente. Obedeció, pero no completamente. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. So Abraham tenía que salir de aquí y venirse directo aquí. Pero él se trajo con él a su parentela. Sí salió de la tierra, pero no salió solo, se vino su familia con él. Y entonces al salir, no vino directo 1500 kilómetros a Canaán, sino que se fue directo 1500 kilómetros a Padán Aram, la parte norte. Y allí se estableció por un tiempo hasta que murió su papá. Y allí en Padán Aram, después que murió su papá, volvió a continuar su viaje, ahora para abajo, hacia el sur. Otros 1500 kilómetros. O sea que es un triángulo prácticamente. De aquí para acá, 1500 kilómetros, ya estaba. Pero por no obedecer completamente a Dios, se desvió. Y ahora finalmente llegó hasta aquí y le costó bastante porque todavía cuando se salió de Padán Aram para acá, ya no venía con la familia, pero traía una colita. ¿Saben quién era? El sobrino de él, que se llamaba Lot. Y ahí venían peleándose con los bienes que tenían. La familia de Lot con la familia de Abraham se peleaban, se discutían, era un relajo hasta que se separaron. Pero así en el aire les hice más o menos una idea, 1500 kilómetros. La idea en este caso es que los magos estaban más o menos en el lugar donde estaba Abraham. La Biblia no dice el lugar exacto, solo dice que estaban en el oriente y que vinieron a Canaán, a Jerusalén y a Belén a adorar al niño. Entonces es interesante lo que yo encontré ahora y se me ocurrió llamarle así, acompañemos a los magos, ¿no? Y voy a hablar un poquito de los magos hoy. Hablamos el domingo un poco más sobre el pesebre, ¿no? Y a ver qué pasa. También quiero decirles que me he sentido con deseo de motivar más a la lectura de la palabra. Cada vez es más complicado el asunto con los hermanos en la iglesia o con las iglesias, porque la gente, los hermanos nos vamos acomodando y vamos dejando la Biblia de lado. Y es bueno mantener eso siempre en mente. Biblia, Biblia, Biblia. Acuérdense, parte de mi testimonio es que a los 13 años yo le dije a mi papá eso. Le dije, papá, todos en este lugar son católicos. Solo nosotros somos evangélicos. Y los evangélicos que estamos en la iglesia, que están con nosotros en la iglesia, vienen de todos los otros alrededores. Y yo había estado oyendo esa semana ese dicho que dice, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Y yo decía, a juzgar por eso, toda la gente va a la iglesia católica. Entonces, ¿qué pasaría? Le digo a mi papá, si nosotros creyendo que estamos salvos, no estamos siendo salvos. Y ellos, que nosotros pensamos que todavía no son salvos, ellos sí están salvos porque ahí van todos. Y papá me dijo, mire hijo, esa es una pregunta de fe. Y la fe nadie puede contestársela a otro, porque es bien individual. Usted solamente la tiene usted, la tiene en un grado y los demás la tienen en otro grado de fe, otro nivel de fe. Hay fe, hay poca fe, hay bastante fe, hay grande fe. Y Jesucristo lo dijo cuando sanó a algunos. Mujer, le dijo a una, grande es tu fe. Ve en paz, le dijo, tu fe te ha salvado. Esos niveles de fe están en nosotros, algunos más elevados que otros. Y me dijo él, estudie todo lo que usted quiera. Hasta entonces nosotros teníamos prohibido entrar en una iglesia católica. Pues se acuerdan, ya les he contado, nos criamos en un lugar donde, en un tiempo donde había un odio entre los bandos. Y era un odio terrible, terrible. Gracias a Dios eso ya no existe ahora, ¿no? El Vaticano cambió mucho su forma de tratarnos a nosotros. Nos decían protestantes, luteranos y cosas así, como despectivamente, ¿no? Pero mi papá me dijo, estudie usted cualquier libro que sea, estúdielo. Pero una cosa le voy a decir, cada libro que estudie, compárelo con este libro. Y me enseñaba la Biblia.
que este libro es la verdad. Si el libro que usted estudió coincide con la Biblia, está bien. Todo lo que usted estudie que coincida con la Biblia, está bien. Si está en contra de la Biblia o no tiene Biblia, entonces no le crea, no le confíe. Porque la verdad es absoluta y está aquí en esta Biblia. Y desde entonces es curioso porque no estudié sobre los católicos primero. De ellos fue lo último que estudié. Estudié primero de los adventistas. Y cuando salimos de la convención encontré folletos y comencé a estudiar la vida de José Smith y de Carlos Tussell. Así le decíamos en español, pero es el fundador de los Testigos de Jehová. Elena de White, la fundadora de los adventistas, y José Smith es el fundador de los mormones. Eran las sectas que más nos rodeaban ahí, y los Hare Krishnas también, pero esos eran un poco menos influyentes. Entonces, pero con ellos comencé, y cada cosa que estudiaba de ellos lo comparaba con la Biblia. Así que desde entonces estuve de acuerdo con el famoso reformador que dijo: si la Biblia habla, yo hablo. Si la Biblia calla, yo callo. Y he aprendido a confiar en la Biblia. En la Biblia absolutamente. Entonces los libros los ocupo como un refuerzo para orientarme, ¿no? Entonces, viene el asunto ahora que yo quiero tener como propósito presentarles a ustedes un versículo que nos motive siempre a confiar en la palabra. Y este es el versículo que tengo para hoy. Colosenses capítulo 3 y versículo 16. Yo lo he dividido en 3 partes, como lo ven en la pantalla. Mire que dice: que habite en ustedes, ¿qué? Es la palabra de Cristo, es la Biblia la que tiene que estar en nosotros. Con toda su riqueza. Ay. Ya me acordaron que el próximo sábado voy a celebrar aquí en la iglesia. Espero que no esté yo solito. 60 años. Yo aprendí a leer a los 7 años. Y por no tener recursos para comprar los libros de escuela, aprendí a leer en la Biblia. Desde los 7 años estoy leyendo la Biblia, y por eso es que confío mucho en ella. Confío mucho en la Biblia. Y siento que ya voy a tener, 63 años estudiando la Biblia, y todavía no alcanzo toda su riqueza. Las riquezas de la Biblia son profundas. Y dice ahí que habite Cristo con toda su riqueza en nosotros. Y muchas veces la riqueza que hay en nuestra vida son los pensamientos de otros por ahí, pero no los de la Biblia, ¿no? Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Ese es un buen lema. Y si quieren anotarlo y grabarlo y hacerlo entre la semana, sería una gran bendición para tener como el versículo de esta semana. Ahora ya sé que puedo contar con ustedes, porque el viernes me asustaron. Les di el homework de 50 razones por qué dar gracias. Y ya comenzó mi esposa, ¿verdad? Yo las tengo anotadas en este papel, digo. Ay, dije yo, si todos dan 50 y aquí vemos como 25, ¿qué hora nos vamos a ir de aquí, no? Pero qué bueno fue que aceptaron ese reto, ¿no? Estuvo muy lindo. Grábense ese versículo, pero grábense esto: la palabra de Dios, la palabra de Cristo es la que tiene que abundar. ¿Por qué? Porque en este viaje a las estrellas que vamos a hacer, o el viaje de una estrella, ¿no? Ya parezco Star Trek aquí, ¿verdad? El viaje de una estrella que vamos a hacer, vamos a encontrar nosotros mitos y vamos a encontrar tradiciones. Y aquí es donde tenemos que comparar los mitos y las tradiciones con lo que la Biblia dice. Y vamos a comenzar un recorrido. Ahora solo voy a hacer como una introducción, pero vamos a tener un recorrido sobre lo que la Biblia dice de estos eventos, ¿no? El viaje de una estrella. Y en este caso aparecen unos magos. Antes creo, voy a llevarlos a leer el pasaje. Si quieren ir conmigo está bien. En Mateo capítulo 2, lo estoy haciendo ahí para que vean
que funciona el asunto, ¿no? El app, la YouVersion, siempre les recomiendo que bajen ese app en su teléfono. Es el más práctico, más fácil para usar de la Biblia. No ocupa memoria, así que no hay ninguna excusa no hay que pagarlo, es gratis. Todo está ya a la mano. La palabra de Dios está fácil para todos, ¿no? La visita de los magos es en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 11. Yo lo subrayo en amarillo cuando voy a usarlo para el mensaje, pero subrayo en otros colores cuando estoy sacando pensamientos diferentes, ¿no? Entonces, lo que está en amarillo se lo voy a leer. Dice aquí: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora les recomiendo que pongan atención a lo que la Biblia dice de esa historia, porque las tradiciones nos enseñan otras cosas, ¿no? Entonces dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Aunque el último versículo dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a tierra por otro camino. Ahí viene la historia más o menos de lo que estoy compartiendo con ustedes hoy. Hablamos de que una estrella es la que está siendo protagonista en el cielo. Y allí vamos a encontrar algunos mitos que no voy a profundizar mucho, solo quiero decirles que ahí están. Unos magos y una estrella. En esto vamos a encontrar, en cuanto a los magos, vamos a encontrar cuántos magos eran. ¿Ustedes saben? Bueno, porque ya leímos el pasaje, y el pasaje no dice que eran, pero los mitos que dicen que eran, y la historia que dice que eran 3. Los mitos y la historia no solo dicen que eran tres magos, sino que dicen que eran 3 reyes magos. Pero la Biblia no dice que eran reyes, solo dicen que eran magos. Sin embargo, la tradición nos ha venido trayendo y nos ha venido metiendo que eran reyes. Y no hay nada de malo como comerse una torta de reyes, ¿verdad? Pero hay que saber que eso es tradición, no es Biblia. No es que es pecado, pero que no es lo que la Biblia dice. Y no hay que confundir una cosa con la otra, pero la tradición nos lleva a hacer eso, precisamente confundirnos. No solamente dice que eran 3, también dice la tradición que se saben sus nombres. ¿Cómo se llamaban ellos? Melchor, Gaspar y Baltasar. Melchor, Gaspar y Baltasar.
En el pasaje que leí no estaban esos nombres, ¿verdad? Y créanme que Mateo es el único que cuenta esa historia, porque está Marcos, Lucas y Juan, que son los sinópticos, y los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuentan la historia de Jesús en la tierra. Y se conoce como el evangelio de Jesús. El evangelio según lo contó Mateo, según lo contó Lucas, según lo contó Marcos. No es que son 4 evangelios, es un solo evangelio narrado por 4 diferentes escritores. Y cada uno le dio un énfasis diferente. Mateo era un publicano, trabajaba para el imperio y le dio énfasis a Cristo como rey. Entonces todo el evangelio de Mateo va a ver que Cristo es rey. Y por eso es que la historia que tiene que ver con el rey de los judíos la cuenta Mateo, porque él indagó más en esa parte. Perdonen. Luego Lucas lo presenta como el hijo del hombre. Así que Lucas va a dar detalles más minuciosos del nacimiento de Cristo hasta que asciende al cielo. La ascensión de Cristo al cielo solo Lucas la cuenta. Y el nacimiento de Cristo, la visita de Elizabeth, el anunciamiento a María, el anunciamiento a José, todos esos detalles bien minuciosos los cuenta Lucas, porque tiene que ver con Jesús hecho hombre, el ser humano. Marcos lo enfatiza más como el siervo, una persona que vino para servir, no para ser servido. Y él va a hablar de: tomad mi yugo sobre vosotros, yo soy manso, soy humilde, yo vine para eso. Y va a enfatizar también el que no sirve, eso lo va a enfatizar bastante. Tiene que servir, tiene que negarse a sí mismo. Marcos va a enfatizar bastante eso, porque Cristo vino para dar su vida en rescate por muchos. Y Juan es el teólogo. Juan presenta a Cristo como Dios. Entonces Juan, cuando comienza su evangelio, no comienza como los otros. Los otros comienzan hablando del nacimiento de Cristo. Juan, cuando comienza el evangelio, Juan lo comienza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan está diciendo con eso: en el principio Cristo nació en Belén. No, Juan está diciendo: en el principio Cristo ya existía. Allá en Génesis, en la creación, ya existía Cristo. Porque Él no nació, no comenzó a existir cuando nació de la Virgen María, sino que ya existía desde el principio. En la creación Él mismo estaba. Entonces esa es la diferencia. Juan como Dios, Marcos como el siervo, Lucas como hombre, y Mateo lo presenta como rey. Si estamos hablando aquí del rey de los judíos, pues tenemos que verlo más claro en Mateo, ¿no? Él va a enfatizar en eso. ¿Sabemos cuántos eran? ¿Sí o no? No sabemos cuántos eran. Podrían haber sido más que 3. Podrían haber sido más que 3. Ahora, ¿por qué dicen que eran 3? Porque eso sí dice el pasaje, que le dieron 3 presentes, 3 clases de regalo: oro, incienso y mirra. Entonces por eso piensan que eran 3, que uno trajo el oro, otro trajo el incienso y otro trajo la mirra. De ahí lo deducen, ¿no? Pero no dice que eran 3. Ahora, porque en el contexto también se mira que Herodes se turbó, y luego dice: y toda Jerusalén también con él, puede que hayan habido más que 3, porque solo de 3, la calidad de persona y de emperador que era Herodes, no lo iban a intimidar. Si se asustó fue porque vio toda Jerusalén alborotada, y para alborotar toda una ciudad necesitaban más que 3 personas. Es más, algunos piensan que cuando los magos llegaron a Jerusalén, no se fueron directamente al palacio de Herodes, sino que fueron a buscar entre los líderes judíos y le dijeron: ¿dónde está su rey? Porque sabían que si iban a donde Herodes no iba a dejar que naciera un rey. No quería un rival él. Y la dinastía tenía que ser pasada a los otros. ¿Cómo ocurrió? Porque este Herodes del que estamos hablando es Herodes el Grande. Herodes el Grande murió en el año 4, cuando Jesús estaba en Egipto, que había huido a Egipto. Y luego el ángel le dice a José en sueños: levántate, ya puedes regresar, porque ya murieron los que querían matar al niño. Ese es Herodes el que había muerto. Pero la dinastía de él la pasó a sus hijos. De ahí comenzaron a gobernar en
en esa región, Herodes Arquelao, Herodes el tetrarca y Herodes Felipe. Entonces ellos eran los hijos de Herodes el Grande. Ya cuando Cristo ejerció el ministerio, Herodes el Grande no estaba, estaban esos otros tres. Ahora, sabemos que eran tres tipos de presentes que llevaron. El oro era relacionado siempre con la realeza. Esos eran los regalos que se miraban en las casas reales. Tampoco prueba que por eso ellos eran reyes, sino que lo que prueba es que ellos venían a ver un rey y que iban a dar regalos de la calidad de un rey. El incienso era utilizado más que todo en aquel entonces, era utilizado en las bodas. Ese era el perfume que le echaban a los novios cuando se casaban. Quizá como nosotros ahora vemos el confeti que tiran, ¿no? El perfume, el incienso se utilizaba más para perfumes que para otra cosa. Y la mirra era un tipo de ungüento, pero ese ungüento se utilizaba para embalsamar a los muertos. Acuérdense que ellos preservaban, entonces tenían esa costumbre de momificar a bastantes personas, ¿no? Entonces en la mirra era el ungüento que utilizaban para embalsamar a las personas fallecidas. Entonces, cuando vemos eso, Cristo es identificado con el oro porque Él es el rey de los judíos. Cristo es identificado con el incienso porque Él es el esposo, el novio de la iglesia, y que es la que vino a comprar, ¿no? A pagar las dotes. Y luego va a haber la boda de esta iglesia, eso va a ser más adelante, ¿no? Cuando Él venga por su iglesia. Va a ser para llevarla a la fiesta de las bodas. Y la mirra era el símbolo de que Él iba a morir y que iba a ser utilizado. Cuando las mujeres vinieron a embalsamar el cuerpo de él a la tumba, traían mirra, traían los óleos especiales para eso, y ahí venía la mirra. Y entonces ahí tenemos que los tres presentes que le trajeron a Jesús cuando Él nació, lo identificaban con las tres áreas de su vida, incluyendo con su muerte. Por eso yo dije, si voy a hablar del nacimiento, tengo que hablar también de su muerte, ¿no? Nació en Belén para morir en Jerusalén. La estrella. Hablamos un poquito de la estrella. ¿Cuál estrella? Este es un dato muy interesante porque otra vez aquí entran en juego los escépticos, ¿no? Los escépticos van a decir, esa estrella no es cierta. No puede ser cierto eso que pasó ahí. ¿Qué dice aquí? Me moví, ¿eh? Aquí tendría que estar. Ahí. Es que agarré mi lapicito mágico, ahora quiero enseñarles algo tal vez. Sí se puede. Entonces, lo que pasa con la estrella es, la estrella vino del oriente. La mayoría marcaban en aquel entonces, este lugar, no me está funcionando esto. ¿Funciona o no funciona? No funciona, ¿eh? No está funcionando. Siempre que quiero usarlo, no. Aquí no me funciona. En la casa me funciona y aquí no. Hay algo. Debería funcionarme aquí. A ver si el dedo me lo siente más. No es eso. Bueno, no funciona, voy a tener que hacerlo de la manera que más sin lapicero, ¿eh? Todos están de acuerdo que en el oriente, en aquel entonces, la región de los medos y persas era la que existía. Hoy día, para esa zona, vamos a encontrar lo que decimos nosotros sin querer ser racistas, los chinitos. Acuérdense que tenemos tres razas: los chinitos, los morenitos y los bonitos, voy a decir yo, donde estamos nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, algunos dicen negro, blanco y amarillo, ¿verdad? Pero por ahí andamos nosotros, medios pálidos, digo yo. Entonces, lo que
lo que nos acordamos en aquel entonces es que estaban los medos y persas, o de la región, de algún lado de la región de Persa, vinieron estos magos. De allá vinieron esos magos. Ahora lo interesante es que me hace falta eso, pero ni modo. Lo interesante es que aquí está el oriente y aquí está el occidente. Arriba es el norte y aquí abajo es el sur. Entonces fíjense que los magos venían de acá, llegaron a Jerusalén y de Jerusalén los mandaron a Belén. 6 a 8 kilómetros de diferencia entre Jerusalén y Belén. Ahora, primer situación controversial para los científicos. Los magos estaban en el oriente y si miraban la estrella que les apuntaba para Jerusalén, la estrella tiene que haber aparecido en el occidente. Por naturaleza eso no es normal, porque todos los astros salen en el oriente y se esconden en el occidente. Es más, la mayoría de los astros no se mueven, es la Tierra la que está girando. Pero para que la estrella saliera en el occidente tenía que dar la vuelta al revés la Tierra. Entonces ahí comienzan ya las controversias. Los magos siguieron una estrella, venían viendo una estrella que les aparecía en el occidente. No es normal. La otra cosa es cuando llegan para acá, si se dan cuenta, Jerusalén está aquí y Belén está de norte a sur. Al llegar a Jerusalén, la estrella ya no siguió recto, sino que se cambió de dirección y comenzó a caminar de norte a sur. No es posible. Y los escépticos dicen, es una mentira. Además, esta semana cuando estaba leyendo los recursos que busco para armar mi posición, porque quiero asegurarme que no me cachen en nada, ¿no? El tiempo que nosotros vivimos hoy es serio. Mire, el otro día, y eso es bien común hoy día, ¿no? Y los pastores que no tienen cuidado se meten en problemas serios. Mire, el otro día se me ocurre decir, allá en los varones de arriba, ahí donde hablamos los más sabios, se me ocurrió decir que Salomón era el hombre más rico del mundo en toda la existencia. Y al rato ya había un hermano que dice, sí, 3 puntos, no sé cuántos trillones tuvo Salomón. Y no hay nadie más que lo haya superado. Aquí está la lista de 5 más ricos que han habido en la historia. Y dije, ¿y qué si yo estaba mintiendo? Ya me agarraban. Así que yo hice mi búsqueda por ahí, ¿verdad? Siempre me gusta, porque si yo voy a hablar de esto, dije, alguien me va a chequear en Google, ¿no? O en Wikipedia. Está bárbaro. Entonces, es bien interesante. Yo estaba viendo algunos recursos y diferentes escépticos que hablan sobre este tema. Y uno de ellos hasta dice, eso de la estrella de Belén, solamente los religiosos la mencionan, nadie más. Y es raro, dice, es normal, dice, porque esa estrella no existe, existe solo en la mente de ellos. Solo en la mente de ellos. Eso dice el mundo, eso dicen ellos, ¿verdad? O esa persona. Porque hay otros que comenzaron a darle vuelta al asunto. Y ve que hay cometas que pasan cada ciertos años. Hay cometas que pasan cada ciertos años. Y comenzaron a buscar esos cometas para ver si uno de esos cometas es el que los magos siguieron. Y no coincide ni uno. Otro problema, no coincide ninguno. Luego apareció otro por ahí que dice que eso de la supernova, ¿han oído ustedes de la supernova? La estrella se explota y salen los fragmentos para diferentes lados. Quizás fue una supernova que se movió y eso ocurrió. Mire, eso es lo que dice el mundo exterior del cristianismo. En el cristianismo nosotros vivimos, voy a comenzar por lo más fácil, por la fe. Y nosotros no dependemos de que nos den evidencias. Es la fe la que nos lleva. La Biblia lo dice, yo lo creo. Hasta ahí llegamos. Entonces, sin embargo, hay gente que ha profundizado más.
Y ha relacionado, en la teología se relaciona la estrella esta con la palabra Shekinah. Y cuando digo Shekinah en hebreo, ustedes ya han oído esa palabra de mí, ¿no? La Shekinah, esa es la gloria de Dios. Y se encuentra en la Biblia en varias ocasiones que ha sido utilizada la Shekinah en alguna manera. Quizás la más clara es en el monte Sinaí, donde Dios le dio la ley a Moisés y descendió del cielo una luz y se posesionó de todo el monte Sinaí. Y nadie podía entrar ahí sino solo Moisés. Incluso dice por ahí en algún lado, voy a decirlo ahora, que si el hocico de un caballo entraba a esa línea, el caballo iba a morir. Nadie podía cruzar esa línea. La Shekinah era así. Ahora, lo que pasó con la estrella es que si fue la Shekinah o no fue la Shekinah, en la teología puede haber otras explicaciones. Por ejemplo, hay casos en la Biblia donde se habla de que los ángeles son estrellas y pudo haber sido un ángel el que movió, porque los ángeles también son personajes brillantes y puede haber sido un ángel el que dirigió. Incluso en la teología llega a decir que la estrella de Belén era Cristo mismo guiando a los magos. En Apocalipsis capítulo 1 aparecen los ángeles claramente como estrellas. Y hay un momento en la Biblia donde en Apocalipsis 2 y 3 va a decir que los pastores son ángeles. El ángel de Éfeso, el ángel de la Odisea, cada una de las 7 iglesias, cuando se les describe en Apocalipsis, le dice al ángel hablando al pastor directamente. Así hay ocasiones donde una estrella puede ser un ángel, en un caso como estos. Otra vez, la Biblia no lo dice. Solo dice que apareció una estrella. Y yo no tengo que ir y probar con la ciencia que eso fue cierto otra vez porque la Biblia lo dice. Así como yo no creo que fueron 3 magos, tampoco creo que fueron reyes. ¿Quién sabe si fueron? Pero yo digo no creo, ¿por qué? Porque la Biblia no lo dice. Y yo tiendo a creer solo lo que la Biblia dice. Entonces me voy por ahí, ¿no? La Biblia dice que una estrella viajó y esa estrella llevó a los magos. Ahora es interesante lo que pasó. Los magos viajaron para acá. Magos, quizás hablamos de magos otra vez porque mago en la mente mía eran unos de esos que llegaban a la escuela cuando yo estaba en elementaria y nos hacían cositas raras, ¿no? Me acordando esta semana de uno de los magos. Va a llegar un mago, decían en la escuela. Y llegó un mago que ponía una cucharita en un vaso de vidrio, ponía la cuchara así, y a la distancia decía, apláudanle para que baile la cuchara. Y comenzaron a aplaudir, y la cuchara comenzaba a moverse en el vaso. Y nosotros, ¿y cómo hace eso? La cuchara se mueve ahí. Hasta que el compañero de él se pasó entre el vaso y él, ya lo tenían planeado para enseñarnos. Y entre el vaso de él, y ¡bum!, se cayó el vaso. ¿Y qué pasó? Que de la punta de la cuchara tenía agarrada un hilito invisible, un hilito transparente, y ese hilito lo tenía amarrado en la trabilla del pantalón él. Entonces cuando él se movía la cuchara. Pero no se veía porque el hilo era invisible. Era un hilito bien ralito, bien delgadito. Entonces, magos, para nosotros hay muchos magos, ¿no? Hay algunos que hacen que la gente se hipnotice y le dan una cebolla para que se la coman y la saborean como que fuera una manzana, ¿no? Podemos ver cosas difíciles, cosas raras que cortan a una persona por la mitad y los pies allá y la cabeza para acá y al rato la persona está ahí tranquila. Quizás ese tipo de magia nosotros conocemos, ¿no? Los magos de aquel entonces eran diferentes magos. En alguna manera, dependiendo del país, en El Salvador hay un grupo de personas que se les conocen como consejeros presidenciales. Son gente bien sabia, de mucho conocimiento, y ellos son consejeros del presidente de la República. Y no importa qué presidente llega, ellos siguen siendo los mismos consejeros. En El Salvador no sé cómo funciona eso exactamente, cuándo los cambian o cómo,
o cómo llegan a ser de ahí. Yo sé que aquí en Estados Unidos son cambiables, ¿verdad? Pero aquí le llaman President's Advice. President Advice. Y ellos se rodean de personas, y entre ese grupo de personas incluyen pastores, ¿verdad? Porque quieren saber el lado bíblico de cualquier cosa que van a decidir. Entonces, mago en inglés, ¿saben cómo se dice? ¿Cómo se dice? No tengan miedo de hablar inglés, que yo quiero aprenderlo. Se dice wise man. Wise men, son magos, ¿verdad, hermana Nere? Estoy correcto, ¿verdad? Wise men, son los magos. Esos son los magos. Y entonces, wise men, ¿cómo lo traducirían al español? No lo traduciría yo, mago. ¿Cómo? Hombre de mucha sabiduría, gente sabia. Entonces, cuando usted ve ese punto, ellos eran personas sabias, no que engañaban a la gente con cuestiones. Ellos eran de la gente más sabia de la época. Eso era la palabra mago en la Biblia. En el original tiene que ver con eso. Entonces eran gente sabia de la época que servían de consejeros a los reyes. Por eso podrían tener presentes que a los reyes les gustaban. Porque ellos mismos se movían entre realeza. Si no eran reyes, posiblemente se movían en palacios reales porque eran gente sabia. Sabemos que estudiaban astrología, eran astrónomos o astrólogos. ¿Por qué? Porque esos eran los estudios de aquel entonces. Todavía mi papá, cuando yo comenzaba a trabajar, trabajaba con él en la agricultura, utilizaba una cosa que le decían el almanaque. Y en el almanaque le decía cuándo iba a estar la luna así, la luna así, la luna así, cómo estaban las estaciones del año, cuándo era conveniente sembrar y cuándo mejor había que esperar para sembrar. Y todavía nosotros no teníamos reloj en la casa, nos dirigíamos por las estrellas. Y papá decía, cuando el lucero de la mañana está en la esquina del árbol de zorrillo, son las 3 de la mañana y hay que levantarse. Y mirábamos, esos son los 3 reyes magos, aquellos son las 7 cabritas. Yo no sabía que esos eran términos científicos y que realmente existen. Esos son nombres que le dan a cierto grupo de estrellas, ¿no? La carrera de no sé qué. Y la gente de mi época, cuando yo era niño, todavía dependía mucho de la astrología. Y le estoy hablando de hace poquito, ¿no? Como 5 años, ¿no? Unos 5 años apenas. ¿Sí? Entonces, imagínense, en aquel entonces la gente dependía puro del cielo. Esto sabiduría venía de gente que sabía estudiar las estrellas, sin los medios que hay hoy, por supuesto, ¿verdad? Porque la tecnología de hoy no la tenían ellos, pero estudiaban los astros. Entonces, interesante que los magos eran personas sabias, bien sabias. Las cosas anormales de la estrella, para ellos no les importaba, porque lo que habían visto era una estrella fuera de lo normal. No salió en el oriente, va caminando al revés. Posiblemente era una estrella que salía en la mañana del occidente y conforme la Tierra iba caminando, salía en la noche, según iba caminando la Tierra, en el día no la veían. Y había que esperar otra noche para ver dónde sale y para dónde vamos. También en los estudios que han hecho los teólogos, dicen que la Shekinah es la misma que aparecía en Israel cuando les alumbraba en el día, en la noche con una columna de fuego, y en el día se convertía en una nube. Entonces posiblemente esta estrella no se detenía en el día, nomás cambiaba de forma, pero la podían ver y continuar su camino en el día. Lo cierto es que los magos no caminaron como Abraham, 1500 para un lado, vinieron directamente a Jerusalén, no se apartaron de esa estrella. Ahora yo les hablé del viaje de una estrella, porque yo quiero que agarren el concepto conmigo del viaje que Jesucristo hizo. Y si hablamos de Shekinah, estamos hablando de Cristo mismo, es la gloria de Dios mismo. Entonces estamos hablando que fue Cristo el que se les apareció a los magos y les dice, caminen porque ya está. Era en Números 24 que se había profetizado que iba a salir una estrella. Y es curioso porque quien profetiza es Balaán.
Y a Balaam se le conoce como profeta, pero como por un profeta pagano. Balaam maldijo a Israel en vez de bendecirlo. Balaam es el que le habló al burro. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿O no lo han leído? Sí, Balaam le había pagado bien el rey enemigo de Israel, porque él ya sabía que si Balaam bendecía a alguien, la persona era bendita. Y si Balaam maldecía a alguien y la persona era maldita. Entonces el rey llegó a Balaam, le dijo, te voy a dar tanto y me maldices a Israel. Y finalmente lo convenció y el Balaam va montado en su asno a maldecir a Israel. Y el asno llega a un momento donde el asno no quería pasar y no quería pasar y no quería pasar. Y él le pegaba y le pegaba y le pegaba. Y el asno no quería pasar. Hasta que dicen que el asno dio vuelta hacia la cabeza. Y se le quedó viendo y le dijo, tanto tiempo que te he servido y tú con lo que me pagas. Y pues aquel, cuando el burro le habló, se fue en shock. Y entonces se le abrieron los ojos al profeta Balaam y pudo ver que enfrente del burro estaba la gloria de Jehová, la Shekinah. Y el burro no pasaba porque la gloria de Jehová no lo dejaba pasar, porque la intención de él era maldecir a Israel. La Shekinah está ahí. Y ahí fue cuando Balaam habló de una estrella que se iba a levantar y que el Redentor de Israel iba a venir. Sin embargo, si es Cristo el mismo que viene ahí, el recorrido que yo quiero que hagamos con Cristo comienza así, en las estrellas. Cristo está en el cielo. El próximo domingo, ¿dónde lo vamos a ver? En el pesebre. Cristo está en la tierra. El siguiente domingo va a recorrer la tierra y va a llegar a la cruz, donde Él murió en la tierra. Y el siguiente domingo lo vamos a ver de regreso en el cielo, ascendiendo. Entonces siempre acuérdese usted que Cristo vino a nacer, pero vino con una misión, pasó por esta tierra para darnos a nosotros la redención. Y ascendió al cielo, y allá está sentado a la diestra de Dios Padre. Y por eso le puse una visita a Dios el Padre, porque Él allá está de visita ahorita. Él no se va a quedar ahí todo el tiempo. Un día, cuando Dios diga, va a aparecer de nuevo con nosotros o por nosotros y va a venir otra vez a este mundo hasta el fin del siglo, hasta que llegue el juicio final. Vamos a estar todo completo en el cielo por toda la eternidad. Eso es lo que yo quisiera. Hablando de Jesús en las estrellas o en el firmamento, allá en el cielo es donde Él habita. Para cada una cosa de estas podría tener bastante Biblia. Pueden buscarlo en sus casas. El cielo es el trono de mi Dios. Es uno de los cantos que a mí me fascinaba antes. Ya casi no lo cantamos. Y también recuerdo a Jaime. Jaime es un hermanito de Colombia que tuvimos la oportunidad de ministrar, discipular, y era un director de alabanza de nosotros en un tiempo. Cuando estaba recién convertido, él hizo una oración que no se me olvida. Y en el momento cuando estábamos orando, todos se rieron, porque lo dijo de una manera bien graciosa. Dijo, Señor Jesús, tú eres tan grande, que tu cabeza está allá en los cielos y tus pies están aquí en la tierra. Y uno inmediatamente imagina a un hombre así de largo, ¿no? Y por eso que los hermanos, en la manera que lo dijo, se echaron a reír. Pero Jesucristo habita en el cielo, el tercer cielo. Acuérdense que hay 3 cielos: el cielo de las nubes y de las aves, el cielo de los astros y las estrellas, y el cielo donde está Dios. Si hay cualquier galaxia o cuántas galaxias, miles o millones de galaxias están en el segundo cielo. Si el hombre ha podido explorar un poquitito del primer cielo y está queriendo entrar en el segundo cielo, no hay manera que un día el hombre llegue al cielo verdadero donde está Dios, donde está Jesús, donde Él pertenece. Colosenses 1, 16 y 17 dice que Él es el creador de todo lo que existe. Jesucristo es el creador
de todo lo que existe. Y el que nos sustenta y el que nos sostiene. Y también está escrito que Él es el Redentor destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe? El año pasado, en los recursos que estuve buscando para predicar en Navidad, me acuerdo que encontré este pensamiento. ¿Cuándo comenzó la humillación de Cristo? Cuando nació en un pesebre. Porque a mí no me gustaría que ninguno de mis hijos nazca en el lugar donde Cristo nació, aunque eso lo vamos a hablar más despacio el domingo, ¿verdad? Pero la humillación de él quizás fue más peor cuando llegó a la cruz, o cuando se acercaba a la cruz y fue abofeteado y escupido y matado de esa manera como lo mataron. ¿Será eso lo más humillante? Porque yo no quisiera tampoco, no me sentiría tan bien de que mi hijo o mis hijos mueran en la silla eléctrica. Y digan, su hijo es el que mataron la semana pasada, ¿verdad? No, yo no quisiera eso, sería terrible. La muerte de cruz era la pena capital de aquel entonces. Y estaba puesto así en una esquina de freeways. Habían 3 freeways a la salida de Jerusalén. Ahora salimos a ver ese lugar por lo que se conoce como la puerta de Damasco, porque ahí se salía para Damasco. Y ahí están tres caminos principales de comercio. Y ahí está la montañita que se llama Gólgota, o el monte de la calavera. Y está allí a propósito para que cualquier viajante o viajero que sale de Jerusalén por cualquiera de esos freeways lo mira. Dice, ahí están muriéndose los criminales. Y ahí está de repente alguien y dice, ¿estará ahí el que violó a mi hija? Dicen que lo agarraron. Me voy a bajar y voy a ir a ver. Y comienzan a ver cruces por cruces, a ver si en cada cruz había un acta de sentencia. Estaba ahí, y ahí estaban los motivos por los que ese ladrón o por qué ese criminal estaba crucificado ahí. Entonces ahí había una lista de cosas. Y ya la persona iba y decía, si allí dice por haber violado a fulano, ahí está el nombre de mi hija. Qué bueno que ya se hizo justicia con ese, ¿verdad? Y ya la gente celebraba la muerte de él. Por eso es que cuando llegaron a la cruz de Cristo y al momento de escribir el acta no tenían que poner, porque no cometió pecado. Entonces lo que hicieron fue hacer un gran rótulo y ponerlo arriba y decir, este es el rey de los judíos. Lo mataron por decir que era el rey de los judíos. Ese era el acta, esa era la pena de él. Pero Cristo vino para eso, pero lo interesante es que la humillación de Cristo no comenzó ahí. La humillación de Cristo comenzó antes de la fundación del mundo, porque entonces fue destinado para morir. Vas a ir a morir. Bueno, pero yo soy Dios. Entonces Filipenses 2.5 dice, 2.6 dice, como cosa que aferrarse. Él podía decir, no, yo soy Dios, yo no puedo morir en una cruz. A mí me tienen que adorar, a mí me tienen que dar honores, pero no matarme. Ahí, cuando él dijo que sí, ahí comenzó a humillarse. Ahí comenzó. Y al final del viaje de la estrella, porque se me acaba el tiempo y pensé que iba a hablar solo 20-25 minutos hoy por mi condición. Al final del viaje de la estrella, llega a este mundo como rey, según Mateo. Es adorado como rey. Los magos vinieron a adorarle. Así dice claramente el pasaje. Murió como rey. Este es el rey de los judíos. Asciende al cielo y ahora es rey de reyes y señor de señores, sentado a la diestra del trono de Dios, esperando el día que va a venir de regreso a impartir o imponer justicia aquí con nosotros. El viaje de una estrella yo lo cierro de esa manera. Piensen bien, la estrella prácticamente viene a ser Jesucristo mismo, el que va a bajar por nosotros. Y en esta Navidad, cuando celebramos Navidad, esa es la idea mía de predicar sermones alusivos a la ocasión, para que no pensemos que Navidad es ir al mall y comprar todos los regalos que necesitamos dar. Que no pensemos que Navidad es tiempo para gastar lo que tenemos y hasta lo que no tenemos, para endeudarnos. Ese no es el sentido
lo menos que quiere Dios es que estemos endeudados en Navidad. También acordémonos que Navidad no es un buen tiempo para emborracharse y andar haciendo cosas de acuerdo a los placeres del mundo. Es un buen tiempo para acercarnos y convivir como nosotros de una manera sana y recordar ese nacimiento, pero sacar ventaja del bien. Ahora les digo, porque los regalos forman una parte bien importante en la tradición navideña, y es algo que tendría que verse en otra ocasión, tal vez otro año, hablamos del origen de esas cosas, cómo que nos ha influenciado el arbolito, los regalos y las luces, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Pero no que sea malo, sino que tenemos que tener el significado correcto de esas cosas, ¿no? Y pues es un emperador también que comenzó la tradición de los regalos en ese tiempo. Y pues cuando vino Cristo lo tomaron como el emperador y había que dar regalos. Los magos le llevaron regalos. Pero lo que ha pasado a la larga de la historia es que todos nos damos regalos, pero a Cristo no le damos regalo. Y es algo que no lo podemos cambiar. Vamos para ahí. Ayer fue el cumpleaños de Emilio y el sábado va a ser el mío. Imagínense que yo vengo aquí el próximo sábado, es mi cumpleaños, y cuando vengo aquí, el hermano Albino trae regalo para el hermano Andrés, el hermano Andrés para la hermana Isa, la hermana María trae para la hermana Nico, y entre todos ustedes se dan regalos, y al final a mí, ¿qué les digo yo? Pero yo era el cumpleañero. Eso es exactamente lo que hacemos en Navidad. Todos nos damos regalos y Jesucristo no recibe nada. ¿Qué le van a dar a Jesucristo ustedes en esta Navidad? Como iglesia, ¿qué vamos a hacer en Navidad? Vamos a cerrar. No va a haber culto ese día. No va a haber culto ese fin de semana. Fíjate qué interesante. Hasta ahí hemos llegado. Hemos llegado. Perdimos completamente el hilo de lo que es la verdadera Navidad. Por eso yo hago conciencia. Porque usted no tiene que estar aquí en el templo para rendirle culto a Jesucristo. Donde quiera que usted esté, va a tomar esa celebración, esa cena navideña o lo que sea que hacen. Antes de abrir los regalos todos, agárrense de la mano y digan, déjenme hacer una oración. Porque estos regalos son importantes. Pero yo quiero darle gracias a Dios por haber regalado a Jesucristo, su Hijo, para que muriera por mí en la cruz. El primer regalo fue el que Dios dio. Dios dio a su Hijo. Ese es un regalo. Tenga una oración y dile gracias por la salvación que me ha regalado. Y después habrá todos los regalos que quiera, ¿no? Pero reconozcamos al verdadero Dios y la verdadera causa de la Navidad. Por eso es que el énfasis que tengo es, digno eres Jesús. ¿Ah? Nosotros somos una iglesia cristocéntrica, viendo a Dios, viendo a Cristo, viendo a Jesús. Eso es lo que nos mantiene, ¿verdad? Para ahí es que vamos, ¿no? ¿Está bien? Terminamos ahí entonces, nos ponemos de pie si gustan y cierro con una oración. Dios nuestro Padre, en esta hora quiero darte muchas gracias por este tiempo y agradecer por tu santidad, por tu justicia, por la manera como has obrado en todo para que nosotros ahora estemos aquí con bien. Quiero iniciar, Señor, por recordarte, aunque tú lo sabes todo y tienes todo bajo control, de las necesidades grandes que tenemos aquí alrededor de la iglesia. El viernes andaba aquí una persona que no tenía dónde vivir. No recuerdo su nombre, pero andaba con el hermano Carlos. Y no sé, Señor, cuál es el plan que tú tienes con ella. Se mira que está en mucha angustia. Y me da mucho pesar en mi corazón que como iglesia no tenemos los recursos para ayudar a esta gente. Ellos son el prójimo que nosotros tenemos que ayudar. Yo suplico en esta hora que si no has proveído para ella, que al final de este mes ella tiene que salir de su habitación y no sabe a dónde. Que supla, Señor, esa necesidad. También recuerdo a la hermana Silvia que
según datos, ya está en proceso de recuperación. Esa operación en el cerebro es algo serio y te agradecemos por haberla sacado con bien y creemos que su recuperación va a ser bien también y que algún día vamos a poder verla de regreso con nosotros en este lugar. Y te agradecemos por hacerte presente hasta allá en Guanajuato, donde está Francisco también. Él necesita mucho de ti. Yo como no lo conozco, no sé pormenores, quiero pedirte que toques a su corazón y le enseñes quién eres tú y que su alma sea garantizado, que su salvación sea segura. Y si quieres, Señor, como dijo aquel ciego, si quieres puedes sanarme. Si tú quieres puedes sanarlo. Tú tienes todo el poder para hacerlo. Gracias, Dios, porque en ti es que nosotros confiamos y que eres fiel y verdadero, eres todopoderoso. Gracias porque cada petición que nosotros tenemos podemos estar seguros que tú la estás escuchando. Tú eres el Dios que vive y permanece para siempre. Ayúdanos para como iglesia estar siempre unidos y con la mente puesta en el propósito verdadero porque existimos en esta tierra. Para fortalecer nuestros brazos de armonía cada día y vernos más como una sola familia. Cada uno de mis hermanos esta mañana quizás tenga necesidad. Y yo pido en este momento que escuche su clamor. Cualquier petición que ellos traigan al trono de tu gracia en este momento, por favor, Señor, sea propicio a nuestras necesidades. Y vamos a salir de este lugar, Señor, contentos de haber podido estar aquí y con el deseo de regresar en la próxima ocasión que nos sea posible. Ayúdanos para que el martes podamos tener siempre la conexión virtual de oración y que los hermanos que quieran y puedan conectarse, que lo hagan. Que ese grupo de guerreros de oración sea fortalecido. Y oramos por el viernes, por el sábado y el domingo, por estos eventos del fin de semana. Confiamos, Señor, que honrarán y glorificarán tu nombre. Llévanos con paz y bendición y ayúdanos mientras comenzamos otra semana de escuela y en nuestros trabajos. Danos la gracia siempre para mantener la armonía con nuestros seres que nos rodean, nuestros compañeros de trabajo, nuestros patrones o nuestros empleados. Gracias, Dios, por todo. Confiamos en tus provisiones y en tu protección siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga.